En este vídeo les voy a hablar sobre las bases de datos y también cómo crear una en Access. ¿Qué es una base de datos? Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Una base de datos puede ser de diverso tipo, desde un pequeño fichero casero para ordenar libros y revistas por clasificación alfabética hasta una compleja base que contenga datos de índole gubernamental en un estado u organismo internacional. Entidad. Una entidad se describe en la estructura de la base de datos empleando un modelo de datos. Por ejemplo, nombres de entidades pueden ser alumno, empleado, artículo, etc. Ejemplos. Atributos. Los atributos se describen en la estructura de la base de datos empleando un modelo de datos. Por ejemplo, se podría tener una entidad llamada alumno. Esta entidad puede estar constituida por uno o más atributos, que son propiedades de la entidad alumno que interesan para almacenarse en la base de datos. Por ejemplo, la entidad alumno podría tener los atributos nombre, apellido, año de nacimiento, etc. Ejemplos. Dominio. Son todos esos valores que se despliegan de un atributo. Ejemplo. Un atributo puede ser nombre, ese atributo tiene el nombre de cliente o de muchos. Por lo tanto, el conjunto de esos nombres se le llama dominio. Hay que recordar que son valores que se despliegan de un atributo. Atomicidad. Significa que las modificaciones a la base de datos, agregar, borrar o modificar, deben seguir la regla de todo o nada. Si cualquier parte de la transacción falló, por más pequeña que sea dicha parte, toda la transacción falló. Primary key o clave primaria. La clave primaria es un número o cadena de texto que identifica de manera única los registros de una tabla. Por ejemplo, si tienes una tabla clientes puedes declarar como clave primaria el campo NIF. La clave primaria sirve para poder seleccionar un registro en particular de tu tabla sin que exista ambigüedad. Por ejemplo, select nombre from clientes where NIF igual 52, 88, 87, 77, Z te devolverá solo el nombre del cliente que tiene el NIF arriba indicado. Es una buena técnica indicar siempre una clave primaria en todas las tablas. Ejemplos. Foreign key. En el contexto de bases de datos relacionales, una clave foránea o clave ajena, o foreign key FK, es una limitación referencial entre dos tablas. La clave foránea identifica una columna o grupo de columnas en una tabla, tabla hija o referendo, que se refiere a una columna o grupo de columnas en otra tabla, tabla maestra o referenciada. Las columnas en la tabla referendo deben ser la clave primaria u otra clave candidata en la tabla referenciada. Ejemplos. Tablas. Una tabla de una base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Como consecuencia, normalmente es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de una base de datos. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y hacerlo en una base de datos es la forma de organizarse los datos. Ejemplos. Registro o tuplas. Un registro, también llamado fila o tupla, representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas o campos. Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados, y todas las filas de la misma tabla tienen la misma estructura. Ejemplos. Aquí se muestra un ejemplo más general sobre lo mencionado anteriormente. Tipos de gestores de bases de datos. Creación de una base de datos.
Abrimos Access y después clic en base de datos del escritorio en blanco. Nos aparece la pantalla para colocar el nombre en nuestra base de datos y elegiremos la ubicación para guardarla y le damos en crear. Esta será la ventana en la que vamos a trabajar. Ahora empezaremos con la creación de nuestras tablas. Para esto iremos al menú principal del Access y le daremos en la opción de crear y a continuación un clic en diseño de tabla. Introduciremos cada uno de los campos que tiene nuestra tabla. Cuando hemos terminado todos los campos, es necesario que algunas tablas posean una llave primaria. Para esta tabla es el campo idContacto. Para realizar esto le damos un clic al nombre de idContacto y en el menú le damos clic al botón de clave principal y se le colocará una llave al lado izquierdo del nombre. Ahora que terminamos guardaremos nuestra tabla en la BD, para ello le damos un clic derecho donde se muestra la palabra tabla 1. Le daremos clic en guardar la tabla contactos y nos quedará de la siguiente manera. Ahora realizaremos los pasos anteriores pero con el tipo de contacto y llamadas. Creación de relaciones entre las tablas de una base de datos. Después de que diseñamos nuestras tablas, debemos de relacionarlas para una mejor consistencia para cuando vayamos a introducir los datos de cada una. Sin olvidar que tenemos que cerrarlas, dándole clic derecho en el nombre de la tabla y clic en cerrar. Ahora iremos al menú y le damos clic a herramientas de base de datos. Ahora clic en el botón de relaciones. Ahora nos aparecerá esta ventana en la que visualizaremos los nombres de las tres tablas que posee nuestra base de datos. Aquí debemos de seleccionar una y clic en agregar y así sucesivamente con las tres. Al finalizar nos debería de aparecer algo parecido a esto. Ahora para realizar las relaciones debemos de llevar con el mouse el campo que posee la llave principal al mismo nombre del campo que se encuentra en otra tabla. Nos debería quedar así con el campo de idContacto. Al arrastrar el campo con llave y colocarlo encima del otro campo nos aparece esta pantalla, darle clic en exigir integridad referencial y clic en crear. Al terminar de hacer las relaciones nos debe quedar así, mostrando nuestro tipo de cardinalidad. Bueno, esto fue todo y espero que les sirva de ayuda este vídeo para entender mejor las bases de datos.